Lo que más impresiona de Rafael no es solo que siga cantando después de más de 6 décadas. Lo que realmente sacude su historia es que un hombre al que muchos vieron al borde del final, primero en 2003 y después otra vez en diciembre de 2024, volvió a levantarse, volvió a preparar su voz y volvió a mirar al público de frente. Y mientras millones lo recuerdan por los focos y canciones convertidas en himnos, hoy existe otra imagen mucho más silenciosa y poderosa. La de Rafael dentro de su casa de Madrid, lejos del ruido, protegido por su familia y rodeado por una vida que parece respirar a otro ritmo. Esa casa no es una simple mansión de lujo. Su hogar, conocido como Los Martos, está en la exclusiva urbanización Monte Príncipe, en Boadilla del Monte, una de las zonas más reservadas y tranquilas de la Comunidad de Madrid. La propiedad ocupa aproximadamente 2.400 metros cuadrados y desde fuera transmite lo que Rafael parece buscar en esta etapa de su vida: privacidad, calma y distancia del espectáculo. Rodeada de árboles, jardines cuidados y amplias zonas verdes, la residencia no fue pensada para presumir, sino para proteger. Pero para entender lo que significa esta casa, hay que retroceder mucho más. Todo comenzó con un niño llamado Miguel Rafael Martos Sánchez. Nació en el sur de España, y cuando aún no había cumplido un año, su familia se trasladó a Madrid. Allí apareció el rasgo que transformaría su destino para siempre: la voz. Con apenas 3 años ya cantaba como solista en un coro infantil. Y a los 9 años ocurrió algo extraordinario. En el Festival de Salzburgo, en Austria, fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa. A partir de entonces, muchos comenzaron a llamarlo el Ruiseñor de Linares. Ese apodo no era una exageración. Era la señal de que estaban haciendo una figura fuera de lo común. A finales de los años 50, dio su primer paso serio hacia la música profesional. En 1959, firmó su primer contrato discográfico con Philips y adoptó el nombre artístico que lo acompañaría toda su vida: Rafael. A partir de ahí, sus canciones empezaron a sonar en la radio española y rápidamente quedó claro que no se parecía a nadie. Tenía una manera de interpretar intensa, dramática y profundamente emocional. El gran salto internacional llegó en los años 60. En 1966 representó a España en Eurovisión con Yo Soy Aquel. Un año después, en 1967, regresó al mismo escenario con Hablemos del Amor. Aquellas actuaciones no solo lo dieron a conocer, lo lanzaron al mundo. Cantó en el Olympia de París, llenó el Madison Square Garden de Nueva York y recorrió América Latina, Estados Unidos, Europa, la Unión Soviética y Japón. Sus canciones se convirtieron en himnos. Mi gran noche, Cuando tú no estás y Digan lo que digan, pasaron a formar parte de la historia de la música en español. En los años 70 y 80, la leyenda se consolidó aún más. Rafael siguió llenando teatros, grabando discos y trabajando con compositores de enorme peso como Manuel Alejandro y José Luis Perales. Y en 1981 llegó una prueba material de esa dimensión. Recibió un disco de uranio por haber vendido más de 50 millones de copias. Sin embargo, la historia de Rafael no está hecha solo de triunfos. También está marcada por golpes que habrían destruido a otros. En 2003, enfrentó uno de los momentos más duros de su vida cuando tuvo que someterse a un trasplante de hígado. Muchos pensaron que sería el final de su carrera, pero ocurrió lo contrario. Rafael llamó a esa etapa su segunda vida. Tras recuperarse, regresó con más fuerza y además se convirtió en un defensor activo de la donación de órganos. Con el paso de los años, su música siguió evolucionando. En la década de 2010, sorprendió con proyectos como Sinfónico, una propuesta en la que reinterpretó sus grandes éxitos,
acompañado por orquestas sinfónicas. La gira recorrió Europa y América Latina y demostró que Rafael seguía siendo una presencia inmensa dentro de la música en español. Entonces llegó otro golpe. En diciembre de 2024, con 81 años, fue diagnosticado con un linfoma cerebral poco común. Durante meses, el mundo de la música esperó noticias sobre su recuperación. Pero Rafael volvió a responder del único modo que parece conocer, luchando. En abril de 2025 anunció que regresaría a los escenarios. Trabajó intensamente para recuperar su voz y meses después volvió a cantar frente a su público. En 2026 inició una nueva gira llamada Rafaelísimo, recorriendo ciudades de España y América Latina. Y después de toda esa historia, aparece la imagen de su casa actual en Madrid, con un significado completamente distinto. Los Martos no es solo una residencia elegante, es el refugio donde Rafael recompone su vida cada vez que baja del escenario. Vista desde el exterior, la vivienda mantiene un estilo clásico integrado con el entorno natural. La fachada de tonos cálidos y el tejado inclinado están rodeados por palmeras y árboles altos que resguardan la propiedad de miradas ajenas. El jardín es uno de los espacios más importantes de la propiedad. El césped amplio, las zonas de sombra y los caminos entre la vegetación crean una atmósfera serena. En el centro del terreno aparece la piscina rodeada de vegetación y abierta al espacio verde. Desde varios rincones del jardín, se ve cómo la vivienda se abre hacia el exterior mediante grandes ventanales y terrazas conectadas directamente con el paisaje. Es precisamente allí donde Rafael comparte los momentos más tranquilos con su esposa Natalia Figueroa, con sus hijos y con sus nietos. Lejos de los escenarios y de las giras internacionales, el Jardín de los Martos se ha convertido en el lugar donde la familia se reúne y disfruta de la calma. De Mato. Al entrar en la vivienda, la historia no desaparece, cambia de forma. Con el paso del tiempo, la decoración evolucionó. En sus primeros años dominaban colores más intensos y elementos más llamativos. Hoy, el ambiente es mucho más sereno, marcado por tonos neutros, como el blanco y el beige, junto con suelos de madera que aportan calidez. El salón principal es una de las estancias más representativas de la casa. Es amplio, luminoso, y está conectado visualmente con el jardín gracias a los grandes ventanales. Se ha convertido en el corazón del hogar. Allí conviven recuerdos familiares, fotografías y objetos personales que cuentan una vida entera dedicada a la música. También destaca su despacho casi como un pequeño archivo de su trayectoria. Las paredes están llenas de discos, fotografías y premios acumulados durante décadas. Después de más de 40 años viviendo en Los Martos, cada rincón guarda memorias de celebraciones, encuentros y momentos privados que el público casi nunca ve. Y tal vez por eso esta residencia adquirió un significado todavía más profundo tras los momentos delicados de salud que atravesó recientemente. Mientras el mundo sigue viendo a Rafael como una leyenda dentro de estas paredes, existe una versión mucho más íntima del artista. Un hombre que busca paz en su jardín y que disfruta el papel de esposo, padre y abuelo. En esa vida reservada también hay una pequeña historia sobre sus coches. Rafael nunca fue conocido por exhibir grandes colecciones. De hecho, a lo largo de su vida, solo se han visto 2 vehículos claramente ligados a su imagen, y cada uno representa una etapa distinta. Hoy el coche que más lo acompaña es un Mercedes-Benz Clase S, una berlina elegante y discreta que encaja con la tranquilidad de su rutina actual. Es el vehículo que suele usar para acudir a reuniones, presentaciones o eventos importantes. Muy distinta es la historia del Lincoln Continental. Ese automóvil está profundamente unido a los años dorados de su carrera. Durante su etapa de mayor éxito, simbolizaba presencia y elegancia. Con el tiempo dejó de utilizarse, pero no desapareció de su historia.
Hoy se exhibe como una de las piezas más destacadas del Museo Rafael de Linares, su ciudad natal. Detrás de esa vida tranquila, aparece también una dimensión económica construida durante décadas. Rafael nunca ha sido un artista dado a presumir de su fortuna, pero su carrera está llena de cifras impresionantes. Ha grabado más de 60 álbumes y a lo largo de los años ha acumulado más de 326 discos de oro, 49 discos de platino y el célebre disco de uranio que recibió tras vender más de 50 millones de copias. Solo por ventas de discos y derechos de autor, distintos cálculos de la industria estiman que su catálogo musical ha generado más de 130 millones de dólares durante su carrera. Y esos ingresos no pertenecen solo al pasado. Cada vez que sus canciones suenan en plataformas digitales, en YouTube, en Spotify o en la radio, siguen llegando regalías. Se calcula que esas reproducciones todavía pueden generarle entre 1 y 2 millones de dólares al año. Pero donde Rafael sigue ganando dinero, de forma más visible es en el escenario. Incluso con más de 80 años, continúa realizando giras por España y América Latina. Su caché actual ronda los $15,000 por concierto. En una gira de alrededor de 25 presentaciones, como la que inició en 2026 con Rafaelísimo, los ingresos brutos pueden superar fácilmente los 4 millones de dólares antes de pagar producción, músicos y equipo técnico. Gran parte de esa actividad se canaliza a través de su empresa personal, The Boy on Stage, SL, creada en 2007 para administrar conciertos, derechos musicales y producción de espectáculos. Según datos públicos de registros empresariales en España, la compañía acumulaba cerca de 4,3 millones de dólares en activos en 2025. Si se suman todos estos elementos, distintas estimaciones sitúan la fortuna de Rafael entre 33 y 45 millones de dólares. Pero cuando termina el concierto y se apagan las luces, su vida vuelve a cambiar por completo. A sus 82 años, Rafael vive una etapa muy distinta a la que muchos recuerdan de los grandes escenarios. Después de superar los problemas de salud que enfrentó a finales de 2024, hoy lleva un ritmo mucho más tranquilo, centrado en el descanso, el bienestar y la familia. El lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo sigue siendo la gran mansión familiar en Montepríncipe, a las afueras de Madrid. Allí comparte su vida con Natalia Figueroa, su compañera desde 1972. Después de más de medio siglo juntos, su relación sigue siendo uno de los pilares más sólidos de la vida del artista. En esa casa, los días suelen empezar con desayunos tranquilos, paseos por el jardín y largas conversaciones sobre la familia. La casa también se llena con frecuencia de voces y risas. Sus hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel, junto con sus 8 nietos, visitan a menudo la mansión y la convierten en un punto de reunión constante. Los almuerzos familiares, las tardes de conversación y los juegos con los más pequeños forman parte de una rutina que Rafael disfruta profundamente. A pesar de la edad, mantiene una actitud disciplinada y optimista. Sigue las recomendaciones médicas, cuida su alimentación, descansa lo necesario y dedica tiempo a ejercicios para conservar su voz en forma. Y cuando la vida en Madrid se vuelve demasiado quieta, la familia a veces se traslada a Ibiza, donde Rafael posee una villa con vistas al mar en la zona de San Josep. Allí el ambiente cambia por completo. Los días se llenan de caminatas cerca del agua, comidas al aire libre y momentos relajados junto a Natalia y los nietos lejos de cualquier presión. Esa es la razón por la que su casa de Madrid resulta tan simbólica. No es solo el lugar donde vive una estrella, es el escenario íntimo donde un hombre que tocó la cima, atravesó el dolor, desafió a la enfermedad y regresó una y otra vez, encontró finalmente un equilibrio distinto.
Afuera sigue existiendo Rafael, la voz inmensa y la figura histórica. Pero dentro de los Martos existe Miguel Rafael, Martos Sánchez, un esposo, un padre y un abuelo, que protege su paz como uno de sus mayores tesoros. Y quizá ahí está el verdadero misterio de esta historia. No en el lujo de la propiedad, no en sus 2.400 metros cuadrados, no en la piscina, no en el jardín, no en el Mercedes-Benz, clase S, ni en el recuerdo del Lincoln Continental. El misterio real está en cómo una vida tan gigantesca logró conservar un centro tan humano. Rafael venció momentos que parecían definitivos. En 2003 renació tras un trasplante de hígado. En diciembre de 2024 volvió a enfrentarse al miedo con el diagnóstico de un linfoma cerebral poco común. En abril de 2025 anunció su regreso. En 2026 volvió a salir de gira, y cada una de esas fechas cuenta una resistencia. Por eso, cuando se observa su historia completa, la casa deja de ser un simple fondo elegante. Se convierte en un símbolo. Allí descansa el hombre que a los 3 años ya cantaba como solista. Allí respira el niño que a los 9 fue reconocido en Salzburgo como la mejor voz infantil de Europa. Allí vive el artista que firmó con Philips en 1959, que representó a España en 1966 y 1967, que conquistó escenarios en varios continentes, y que aún hoy, con más de 80 años, sigue regresando al lugar donde siempre quiso estar, frente al público, pero sin dejar de volver después al refugio donde realmente se sostiene su vida.